Hola, soy Cecilia Valenzuela, esto es Mira quién habla. La situación entre los Estados Unidos y Venezuela se pone cada vez más tensa. El gobierno de Obama ha dicho que el gobierno de Venezuela representa un peligro para su país. Así es que vamos a abordar el tema definitivamente en este programa. Pero hoy apareció en el peruano la norma que cambia la condición de los presidentes regionales. En adelante serán gobernadores, además de que no podrán ser reelegidos inmediatamente, como ocurre con el presidente de la República. Así es que en este momento vamos hacia el Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a consultar con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Francisco Tábara, sobre este tema, sobre la reforma electoral y sobre el financiamiento a los partidos políticos. Ahí vamos. Gracias, doctor Tábara, por recibirnos, por dedicarnos unos minutos. Hoy hemos visto en el peruano, en las normas legales del peruano, la publicación finalmente de esta ley que modifica el cargo de los presidentes regionales y los nombra como gobernadores. Pero en la misma página del peruano, en el costado, los organismos ejecutores nombran también gobernadores provinciales. Entonces, aquí hay un problema serísimo, y es un problema en el que el Congreso no ha reparado, pero seguramente ustedes tendrán una iniciativa o una propuesta que hacer. No puede haber autoridades con el mismo nombre y con distinto origen. Para mí no es muy trascendente el cambio de nomenclatura, el cambio de presidente por gobernadores, pero surge este problema. Ahora tenemos gobernadores regionales, vicegobernadores regionales, como se llame, y hoy se lee en el peruano que también la famosa Nagui nombra gobernadores provinciales y distritales. Entonces no puede ser posible que haya una autoridad elegida por mandato popular, por elección popular, que tenga el mismo nombre que una autoridad que es designada a dedo, ¿no? De un día para otro, o cambiada de un día para otro, ¿no? Claro. Ahora, las funciones, porque el esfuerzo del Congreso ha tenido que ver con que los presidentes regionales no estaban obligados por ley a rendirle cuentas ni a la representación ni a nadie. Aún el presidente de la República, cada 28 de julio, exponía y rendía además cuentas por ciertos temas muy trascendentes al Congreso, o los rinde cuentas, pero los presidentes regionales no tenían que hacerlo. ¿Esto cambia con esta nueva ley? Yo creo que hay un pequeño cambio ahí. En primer lugar, creo que era una necesidad la descentralización, mi opinión. Pero se dio la descentralización como una respuesta al centralismo exagerado que había, ¿no? Que todo dependía en Lima, todo estaba concentrado en Lima. Pero desafortunadamente creo que la descentralización debió darse con normas más efectivas de control. De tal manera que hemos tenido aquí no solamente autonomía, sino una especie de autarquías, donde no rinde cuentas a nadie. Y los mecanismos de control que a veces están previstos en la ley no han sido utilizados. Por ejemplo, Cecilia, hasta ahora no ha habido un proceso revocatorio de una autoridad regional. Hemos tenido muchos procesos de consulta popular revocatoria, que es una institución muy usada, de autoridades municipales, generalmente distritales o donde hay poco electorado, a excepción de Lima, que es un caso muy singular. Pero nunca hemos tenido hasta la fecha, desde el año 1997, en que se hizo la primera consulta popular de revocatoria, nunca hemos tenido una revocatoria de un gobierno regional. Así es. Y no ha habido control. Aquí tiene que mejorar los sistemas de control de la Contraloría General de la República y también tener un Ministerio Público atento. El rol fiscalizador más eficiente que veo yo en todo, en Poder Judicial, es la prensa. Yo creo que el detonante para que el Ministerio Público accionara a la Contraloría en casos como Ancash, como Tumbes, vino por la presión de los medios de comunicación, y hay que decirlo. Y creo que los organismos constitucionales, llámese Poder Judicial, Ministerio Público, Contraloría, no deben esperar que esto se conozca o sea consecuencia del actuar de los medios de comunicación, que hay que aplaudir en este caso el rol de los medios de comunicación, ¿no? ¿Quién debería tomar la iniciativa? Yo coincido con usted que la iniciativa debería ser de la Fiscalía, pero muchas veces la Fiscalía necesita o requeriría información. La información debería llegar por el jurado
o debería llegar a través de la OMPE, pero debería llegar. Por ejemplo, en el caso del Partido Nacionalista y de estos 11 millones de soles en efectivo que ingresaron a las cuentas de ese partido en las elecciones últimas del año 2011. ¿Por qué razón no se ha investigado a los donantes por lavado de activos? Bueno, ahí entramos al tema de financiamiento de los partidos y ahí hay que decirlo de manera muy clara. El marco normativo de financiamiento de los partidos actual es deficiente, es ineficaz, no funciona, no le da los instrumentos a la OMPE, que es el organismo constitucional del sistema electoral encargado de fiscalizar. Por eso en la propuesta que estamos nosotros difundiendo y que está presentada en el Congreso de la República, de iniciativa legislativa de nueva ley de partidos políticos, se trabaja, creo, de manera, no digamos ideal, pero sí le dan los instrumentos suficientes a la OMPE para fiscalizar. Ahí estamos apostando primero por el financiamiento público directo. O sea que se cumple una ley que está vigente, pero que salió con su candadito. Dice que hay financiamiento público directo en tanto haya disponibilidad presupuestaria. Y bajo ese argumento, obviamente... Nunca va a haber disponibilidad. Pero todos nos llenamos de orgullo en este momento cuando el Perú está pasando por un momento inédito en su historia económica. Cuando todos los indicadores macroeconómicos están en azul, tenemos un crecimiento sostenido del PBI hace muchos años, las reservas internacionales netas están en 60.000 millones de dólares o más, así se quedó con el gobierno pasado, la balanza comercial ha sido favorable muchos años, no hay inflación, no hay devaluación, entonces no hay justificativo. ¿Y cuánto había que apostar de financiamiento público directo? Son 60 millones en 5 años, 12 millones por año, no tiene ningún impacto real en el presupuesto general de la República. ¿Por qué es importante el financiamiento público directo? 12 millones de soles. Para que los partidos políticos puedan tener sus comités activos, puedan capacitar a sus miembros, a sus militantes, puedan organizarse y efectivamente cumplan el rol que deben cumplir. El 2013, el ROP, que es la dependencia administrativa del Jurado Nacional de Elecciones encargada de los partidos políticos en primera instancia, hizo un estudio de campo. Fue por todo el Perú visitando los comités de los partidos políticos, de la veintena de partidos políticos que tenemos inscritos. Y solamente funcionaban 20%. Entonces aquí, y también este financiamiento público directo tiene un trasfondo ético. ¿Cuál es la finalidad? Evitar que se filtre a la política dinero proveniente de fuentes ilícitas. Llámese narcotráfico, corrupción, lavado de activos, ¿alcanza? etcétera. O sea, con lo que se propone la ley, que se le entregue a cada partido, ¿realmente alcanza para esa vitalidad a la que usted alude? Es decir, comités locales, partidarios, en el país entero, ¿alcanza? Yo creo que parcialmente sí, pero es que nosotros apostamos porque el financiamiento público directo conviva, coexista con el financiamiento privado, pero privado debidamente regulado. Estamos proponiendo que cada partido político tenga su tesorero, debidamente identificado, acreditado, inscrito en el ROP. Un libro de contabilidad o de ingresos de aportes debidamente notarizado. Y ya por mandato legal, cualquier aporte igual o superior a 1 OIT tiene que ser bancarizado. Se acabaron aquí las rifitas o temas así. De tal manera, y las sanciones que vienen no solamente son económicas. Si vemos en los últimos días del mes pasado, han habido muchas sanciones de OMPE a partidos políticos que no rindieron cuentas. ¿Cuál es la sanción? La pérdida del financiamiento público. Están ahí publicadas, irrisorio. No hay financiamiento público y esa es la sanción. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Que hay sanciones económicas, multas elevadas por incumplimiento de la norma. Pero nunca se pagan. ¿Por qué no una sanción moral? No, sanción política estamos proponiendo. ¿De qué orden? No cumples con pagar una multa, te sancionamos con la suspensión de tu inscripción. Si persistes o la infracción es más grave, te cancelamos la inscripción. Ha planteado, por ejemplo, que se vuelva obligatoria, ha dicho, la declaración de patrimonio económico y antecedentes judiciales en las hojas de vida. Me parece increíble que recién lo estemos promoviendo. Sí. Pero, ¿qué hacer con eso? Porque es fundamental para las próximas elecciones. Fíjese usted que la hoja de vida, o sea, la información básica que proporcionaba o debe proporcionar el ciudadano candidato, se inició como una buena práctica del jurado, no en mi gestión, antes de, ¿no? No en mi gestión. Y esto que se inició como una buena práctica, ahora tiene rango normativo, fue recogida por la ley. Y se dijo, efectivamente, tu candidato informa tu perfil profesional, etcétera, etcétera. Pero no se incluyó como obligatorio
el patrimonio, qué tiene el candidato y de qué vive, es elemental. Es elemental. ¿Y qué antecedentes? ¿Qué antecedentes penales y judiciales tienes? Entonces, creo que esto se cae maduro y debe ser aprobado pues por el Congreso de la República. Antes, la preocupación de la ciudadanía y de la prensa, etcétera, etcétera, bien entendida, era mantener la democracia o recuperar la democracia. La ley del péndulo, tenemos 195, 196 años de vida republicana y hemos estado sujetos a la ley del péndulo hasta el siglo pasado, ¿no? Dictadura, dicta blanda, golpe de Estado, y la preocupación de la ciudadanía era recuperar la democracia o recuperar que las autoridades lleguen por proceso electoral, que es una condición necesaria y no suficiente a la democracia. La democracia no se agota con los procesos electorales, pero ahora creo que hemos avanzado un poco ya, desde el señor Paniagua para acá, hemos tenido alternancia ya de gobernantes por vía de procesos electorales y nos estamos preocupando por mejorar la democracia. Yo creo que ese es un avance. Claro, conocer, por ejemplo, que la ciudadanía y a través de los medios de comunicación se indigna cuando conoce que 2.000 candidatos de los 106.000 que postulaban tienen antecedentes penales. Y eso lo hemos visibilizado, eso sucedía antes y nadie lo conocía. Entonces hay que corregirlo. Claro. Ese es un avance, no hay que verlo como algo negativo. ¿Y cómo hacemos con los que buscan un refugio, o sea, se refugian de la justicia en candidaturas? Tenemos casos de precandidatos ya que le deben 30 millones de soles a la SUNAT o que no han explicado cómo sus suegras compran propiedades cuantiosas, multimillonarias. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos con esas gentes que se refugian en la política para protegerse de la justicia? Y claro, cualquier cuestionamiento es respondido con el San Benito de quieren, me temen porque puedo ganar. Lo ha dicho incluso la propia señora Nadine Heredia, presidenta del Partido Nacionalista. Nos tienen miedo. Dicen que evidencian que hemos ingresado 11 millones de soles en efectivo a las cuentas del partido porque nos tienen miedo. ¿Cómo hacemos con eso? Yo creo que aquí es un llamado a todas las instituciones que tenemos que van funcionando. Yo no creo que no hay instituciones, sí hay una institucionalidad débil, pero creo que hemos avanzado. Nunca en la historia de la República hemos tenido pues una experiencia de la República juzgado con el debido proceso, ministro de Estado, ex jueces supremos, ex fiscales supremos, generales de brigada, generales de división procesados y purgando cárcel. Eso nunca se había visto en la historia del país. Eso es un gran avance. Es un gran avance, efectivamente. Ahora, hay que fortalecer las instituciones, hay que fortalecer la institucionalidad. Si yo veo un poder judicial con debilidades, no lo voy a castigar dándole menor presupuesto. Hay que castigar las irregularidades, individualizarlas, pero tengo que darle también las condiciones para que pueda trabajar. Igual el Ministerio Público. Igual aquí tenemos que decir con cierto orgullo, dejando de lado una modestia que me caracteriza, pero tenemos un sistema electoral que parece que fuera uno de los mejores de los países vecinos, por la conformación. Tenemos un pleno que viene de la Corte Suprema, del Ministerio Público, de las universidades, y uno elegido por el mandato popular, por elección popular del Colegio de Abogados de Lima. Esto nos da autonomía, nos da independencia que a veces vemos que no tienen nuestros pares en otras repúblicas vecinas. Porque la autonomía, la independencia es fundamental. Eso yo he visto como una fortaleza del sistema electoral peruano. Nadie habla en los últimos años de fraude, ¿no? Hay reclamos individuales, qué sé yo, pero claro, la conformación del sistema electoral está bien. Ahora hay que luchar por una simetría informativa, que la ciudadanía tenga plena información de sus candidatos, que las campañas electorales también sean equitativas. Claro. Por ejemplo, por ahí va también el tema del voto preferencial, que es un tema polémico y podemos conversarlo también, ¿no? Claro, sí. En otra oportunidad, porque parece que no va a pasar, ¿no? O sea, le han dado al gato las llaves de la despensa. Entonces son los congresistas los que van a decidir si el voto preferencial se anula o no, ¿no? Pero vamos a conversarlo en otra oportunidad. Perfecto. Yo le agradezco muchísimo estos minutos, doctor Tábara, y nuevamente lo felicito por la iniciativa. Perfecto, yo creo que hay que ver esto como un avance de la democracia incipiente, en construcción, pero que no hemos retrocedido, creo que estamos avanzando. Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa y volvemos. Tenemos mucho más. Vamos a hablar, por ejemplo, en este programa con el analista Ariel Segal, analista internacional. Vemos cómo los Estados Unidos empieza ya a tomar una distancia que ojalá hubiera tomado antes respecto de la dictadura chavista de Maduro en Venezuela. Así es que
Con eso y con mucho más regresamos. Estamos en Mira quién habla.